Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar y escuchar su voz. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estoy bien. Hoy vine preparada. Miren lo que traje. Ay, Hoy vine preparada. llevamos 3 episodios ya llorando y Vine preparada porque este es un eh, episodio muy especial. Yo dije, no, la vez pasada que no teníamos planeado que pasara eso y terminé llorando. Entonces dije, en este, por si acaso, traigo los Kleenex. yo creo que fue una sabia decisión y bueno, este episodio vamos a hablar de un tema muy delicado y especial para nuestro corazón. Tú viniste preparado con los Kleenex, yo vine preparado con la camiseta. Sí, la camiseta de mi esposo dice, say Esta yes, di camiseta que sí. dice, di que sí. En Entonces, la parte de adelante, porque la parte de atrás tiene un versículo. eh, que después lo mostramos ahorita. Después lo Ahorita lo mostramos. mostramos y queremos de verdad, este episodio no hubiera sido posible, creo yo, si no fuera, obviamente, Dios, ¿no? Pero si no fuera también por personas y organizaciones que puso en nuestro camino para hacer este testimonio, experiencia y enseñanza posible. Una de ellas, de hecho, tengo aquí, que es Organización for Kids. Entonces, no es un episodio patrocinado, pero sí queremos Solamente dar un reconocimiento de que por organizaciones como estas es que esta experiencia se vive de una manera diferente. es posible, Es diría. posible y se vive de una Mm, manera Entonces, especial. sí, este episodio creo que diría yo como en honor a Dios y en honor a la organización For Kids que tanto nos ha acompañado. Al final les vamos a mostrar y hablar de todo el tema, pero quería mencionar eso al principio. Entonces, eh, el tema de hoy, venimos en una temporada hablando de cómo en el silencio la voz de Dios ha sido más real en nuestra vida. Y creo que en un episodio anterior hablamos de cuando estábamos hablando de las niñas, del embarazo y de toda esta etapa. Hablamos de una parte que decía que en nuestro corazón siempre había un deseo de adoptar, que de hecho habíamos tenido hasta el nombre de un niño, pero la verdad es que ese deseo que Dios puso en nuestro corazón, eh, hay un destino y hay un camino. Entonces, el destino siempre lo hemos tenido claro. Sin embargo, el camino ha sido bien interesante y nunca nos imaginamos que hubiéramos terminado en este sirviendo en este sistema de foster o sistema de hogar de acogida o hogar sustituto, como lo llaman en varios países. Y queremos contarles, yo creo que un poquito de la experiencia de este camino, ¿no? Sí, aunque más que la experiencia de pronto la parte técnica o cómo fue, porque eso lo hemos contado de pronto en otros lugares, yo aquí quiero que resaltemos y lo que siento que es más importante es cómo en el silencio Dios nos confirmó que este era el camino, cómo aún nos mantiene y cómo nos habla y nos ha hablado y nos habló en ese caso cuando recibimos nuestro primer placement, de mantenernos en este camino y que este era el camino que él había escogido, porque como dice mi esposo, había un lugar al que íbamos a llegar y que queremos llegar, y es la adopción de lo que Dios nos habló y les mencionamos, creo que en un episodio anterior. Sin embargo, cuando le preguntamos a Dios cuál era el camino, Él nos mostró este, y para todos es diferente. Todos tenemos caminos diferentes para cada cosa, pero el punto es entender cuál es el mejor para nosotros y poder ser sensibles a esa voz de Dios y decir, ok, Dios, muéstrame cuál es el camino que tú tienes para mí, para nosotros como familia, y ese camino, aunque sea difícil, aunque tenga obstáculos, porque ningún camino va a ser fácil, si tú lo dices, nosotros lo hacemos, pero si no lo dices y queremos hacerlo a nuestra manera, ahí es cuando uno se pierde. Entonces, eso fue lo que nos pasó a nosotros. Entonces, arranquemos. La historia comienza, es larga, pero para hacer puntos como específicos, por mi lado, tú vas diciendo y me corriges, en el momento en el que nosotros, hay varios puntos. Uno, punto específico, cuando estábamos en Colombia, hace más o menos ya, bueno, si llevamos dos acá, 4 años, Ujú. no, 3 años, 3 años, cuando vimos por primera vez algo que era
un devocional, hicimos juntos un devocional cuando tomamos la decisión de adoptar, que era de foster parents. No sabíamos ni Sí. siquiera qué era eso. Ahí fue un punto, hicimos un devocional juntos porque dijimos, bueno, Dios, ¿hacia dónde nos llevas? Vimos eso y dijimos, nunca lo haríamos, jamás. Luego, hace 2 años, cuando llegamos a este país, y entre las opciones, una de esas era ser foster parents y eventualmente adoptar. Cuando vimos esa también dijimos que no. Sin embargo, en todo ese proceso empezamos a buscar la voz de Dios porque yo me acuerdo que decíamos las personas alrededor, nosotros mismos, nuestros temores y todo era, uy, no, nunca vamos a hacer esto, es muy difícil, nosotros queremos adoptar, pero no, o sea, como que pasar por esto y que sea de pronto sí, de pronto no, no, o sea, esto no lo vamos a hacer. Sin embargo, sentíamos, había algo en el corazón que nos decía, sí, 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 y era como nos tocó llegar un momento y a mí en lo personal que yo literalmente me tapé los oídos, o sea, cerré mis oídos a las opiniones de los demás, de todo el mundo. Fue como, nadie me habla, nadie me dice nada, nadie me habla, no quiero la opinión de nadie, solamente quiero escuchar la voz de Dios. Y yo recuerdo que ese día, yo creo que esto lo mencioné en el otro capítulo, no sé, igual lo voy a mencionar acá, que entré a orar y cuando entré a orar, le dije, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, háblame y que seas tú confirmándomelo, porque si tú me lo confirmas, yo lo hago, pero en mi humanidad este no es el camino que yo quiero. Y de pronto para hacer perdón que tengo la voz un poco, tengo la voz un poquito así Afectada. como afectada. Entonces, creo que en lo que dices ahorita es necesario de pronto irnos a hacer un rewind un poco. Para los que no han escuchado el episodio donde hablamos de ese tema, pero todo este tema de Dios, pero ¿qué es lo que tú quieres? Es porque antes de tener a nuestras hijas, eh, nosotros, uno de los primeros pensamientos que teníamos, o las preguntas que teníamos era, bueno, Dios, ¿será que tú quieres que adoptemos primero? ¿O será que tú quieres que adoptemos después de tener? Y estábamos seguros de que queríamos quizás adoptar primero. Aparentemente decíamos, bueno, de pronto este es el camino Lo pensamos. y de pronto este es el camino. Entonces, cuando estábamos en ese proceso, pues claro, mi esposa queda en embarazo. Entonces es como, Dios, pero ¿tú qué quieres? Ok, de pronto no quieres que adoptes y después cuando ya nacieron las niñas, pensamos, bueno, quizás escuchamos a mal a Dios porque cuando uno, cuando uno habla de que Dios me dijo o Dios me mostró, hay un mensaje, me acuerdo que de un pastor que se llama Mike Todd, que se dice maybe faith, es decir, fe, una fe de pronto o de creo. Entonces decía, si tienes un 51% de certeza de que Dios te está mostrando algo, es como nunca vas a poder actuar sobre un 100% porque la fe se basa en el creo esto. Entonces, creo que Dios me dijo esto, creo que Dios me está mostrando esto y me lo está confirmando en la palabra, pero sigue siendo un creo, sigue siendo un acto de fe. Entonces, dijimos, ¿será que escuchamos mal? Creí, pero después llegaba otra vez el pensamiento y uno decía, bueno Dios, pero entonces, ¿qué quieres? Vamos a ver si adoptamos en Colombia. Pero nos venimos a Estados Unidos. Entonces resulta que en Estados Unidos ya no podíamos adoptar en Colombia, entonces De otra la, vez de la misma manera. de la misma manera y otra vez volví a la pregunta de, Dios, pero ¿qué quieres? Entonces, ¿será que quieres que hagamos foster? Y hicimos un devocional y dijimos, uy, no, esto no es para mí. Entonces, todos esos caminos se iban como, no cerrando, pero se iba poniendo como un medio obstáculo, entonces vete para acá y vete para acá. Entonces, al final, después de mirar adopción privada, foster, adopción de foster care, todos esos caminos, llegamos al punto donde dice mi esposa que es, bueno, Dios, ya estamos aquí en Estados Unidos, ¿qué es lo que quieres? ¿Sí? Entonces, para hacer ese... Exacto, sí, digamos que, como dice mi esposo, no es un tema que Dios baja y es como audiblemente, mira, yo quiero, ojalá fuera así. Yo muchas veces le digo a Dios, Dios, ¿por qué no bajas y me dices directamente qué es lo que tú quieres? Porque de verdad en nuestra humanidad es súper difícil porque todo se mete, digamos que es como el razonamiento, los temores, lo que dice el otro, el que dirán, el que opina Pepito, pero ¿qué pasaría si esto? Son tantas cosas que se juntan que uno dice,
no sé si es Dios, no sé si soy yo, no sé si es la opinión de otro, no tengo ni idea. Es súper difícil y más cuando son decisiones tan importantes, es como de verdad uno quedarse en silencio y decir, muero a lo que yo creo, muero a lo que otros dicen, muero a esto, a esto, a esto, y ahí es cuando yo hablo de cerrar los oídos y es como, ok, yo quisiera esto, pero no voy a pensar en eso, sino voy a escuchar qué es lo que tú quieres y buscar a Dios en oración. Es lo más importante, o sea, como entrar en ese silencio de me encierro en una habitación, en un estudio, en un baño, donde sea, cierro la puerta, cierro los ojos, me quedo en silencio, pongo alabanza y empiezo a pedirle a Dios, háblame, muéstrame. Y Dios habla de muchas maneras, eso lo tenemos nosotros en un curso que tenemos, Ujú. que es para como guiarlos en el proceso de aprender a escuchar la voz de Dios. Y Dios habla de muchas maneras y es, habla a tu corazón, Dios pone canciones, frases, lo que sea, y obviamente te lo confirma a través de la palabra, que es lo más importante. Cuando leemos la palabra, la Biblia, ahí es cuando uno ve y dice, esto viene de Dios. Entonces, regresando a lo que estaba contando de esa vez, yo recuerdo que entré a orar y empecé, Dios, muéstrame, 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 muéstrame. Y a orar y a decirle, ¿qué es lo que tú quieres? Si es foster, muéstranos, si es sí, si es no. Y el caso fue que en ese momento yo sentí como si se me hubiera venido a la mente eh, cuando nosotros en Colombia habíamos cuidado a una perrita que la tuvimos por 6 meses. Aquí hago como un paréntesis y es de pronto los que no nos conocen o lo que sea con el tema de los animales, no quiero que se vayan a sentir ofendidos, de pronto estoy comparando a un perrito con un bebé, pero para nosotros Dios habla de muchas maneras y en el caso nuestro, que amamos los animales, sentimos que Dios nos habla a través de las vivencias con ellos. De hecho, parte de eso es porque eh, antes de niños, antes de todo, tuvimos nuestros perros y así como los perritos inspiraban a mi esposa y a nosotros a crear cosas como una marca de ropa, diferentes cosas, también a través de esos mismos perritos nos dimos cuenta que Jesús siempre hablaba en parábolas. Entonces las parábolas son poderosas o eran Ujú. poderosas en su ministerio, en su andar. Y es una forma de hablarle a esa pasión de otra persona y esa pasión de uno. En la Biblia habla de hablarle a ese Dios desconocido que quizás de otra manera no lo va a entender a uno como lo debe entender. Entonces, para nosotros, siempre sentíamos que Dios nos hablaba mucho en parábolas por medio de las mascotas. Ahora, que era Dios físicamente hablando a través de la mascota, que la mascota hablaba, pues bueno, no, pero sí ciertos paralelos o parábolas que nosotros veíamos en cuanto a entrenamiento, en cuanto a crianza, en cuanto a diferentes temas y en cuanto a foster, no lo vimos reflejado por medio de algo que sucedió con nuestra mascota, para darle contexto. Exacto. Entonces, el punto es que en ese momento yo sentí que Dios me recordó esa historia y fue como, ¿te acuerdas cuando tuviste esta perrita que te la entregaron? Iba por un fin de semana, se terminó quedando 6 meses, la cuidaron, la amaron, le dieron todo a ustedes y terminó siendo como parte de la familia, pero después ustedes tuvieron que entregarla a su familia verdadera y fue un dolor súper grande haberla tenido que entregar y eso fue muy doloroso. Eh, y sentí como si Dios me dijera, ah, bueno, y primero fue eso, llegó ella, la recibimos, la cuidamos, la amamos, la entregamos y después de un tiempo, sin estar buscándolo, nos llegó una perrita, que es la que tenemos ahora, nuestra tercer perrita que adoptamos, nos llegó sin buscarla, se quedó una semana, queríamos solamente ayudarla y de repente nunca se fue. Esa es una parte clave y es que en los dos casos llegaron los perritos por el fin de semana Y por ayudarlos, y era por como ayudarlos. necesitan una casa por este fin de semana, los vamos a cuidar, un hogar de paso y se van. Una se quedó 6 meses, luego se fue, la otra llegó por un fin de semana y nunca se fue, está aquí con nosotros y ha sido una bendición enorme, es espectacular, la amamos, encajó en nuestra familia como si desde que nació hubiera sido parte de nuestra familia. Entonces sentí como si en ese momento Dios me hubiera recordado eso y me hubiera dicho, ese es el camino que tengo para ti para el tema de la adopción. Vas a recibir niños en tu casa, es lo que yo sentí en mi corazón, vas a recibir niños en tu casa, los van a cuidar, los van a amar por el tiempo que lo necesiten y luego, si ese niño es mi voluntad, lo van a regresar, porque ustedes lo van a hacer con el propósito de bendecir a ese niño o a ese bebé, pero si es mi voluntad, se va a quedar así como se quedó Tabata, nuestra última perrita. Para mí fue súper claro en ese momento y salí de orar y le dije a mi esposo,
siento que Dios me habló y me mostró esto. Sí, y claro, uno pensaría, uy, sí, me mostró y fácil, pero no, lo primero que nos acordamos es qué duro fue y especialmente para mi esposa, la perrita que tuvimos que entregar o regresar, eh, Uf, fue fue, wow, súper qué duro. doloroso. De hecho, muchas de las cosas no, es que la historia es larga, pero muchas de las cosas que vivimos con ella, luego las vivimos, obviamente, aplicándolas a un bebé, a toda nuestra situación, pero uf, muchas cosas que fueron igual y yo era como, ay Dios, siento que me estás mostrando que exactamente va a ser así y era como, Dios mío. Pero eso fue algo que hablé con mi esposo, luego lo hablamos los dos, obviamente oramos, leímos la palabra, en la palabra Dios nos dio confirmación acerca de donde nos decía la verdadera religión es cuidar del huérfano y la viuda, y nos habló de muchas cosas donde decía, ¿cómo no lo van a hacer? Es que fueron tantas que ahorita no me acuerdo de todas las palabras, pero era como diciendo, eso no se pregunta, es como, ¿cómo no van a cuidar un niño que necesita hogar temporal o permanente? ¿Cómo no van a hacer ustedes esa respuesta a mi necesidad, ¿no? En ese tiempo era, ¿cómo no lo van a hacer? Y para ahí para los dos fue como, creo que no es como algo de qué preguntar, sino es tenemos que ser las manos y los pies de Dios en esta tierra y no pensar en solamente queremos adoptar, sino estamos solucionando y siendo una respuesta a una necesidad que hay de un bebé. Ahora, ahí es donde llegan conexiones importantes en el camino, ¿no? Porque nosotros creo que por sí solo, y esto es lo importante de ser parte de algo, por sí solo yo creo que no tomamos la decisión, porque no es que alrededor de nosotros hubiera como esas porristas diciendo sí, háganlo, no. Pero al estar rodeado y Dios puso en nuestro camino ciertas parejas que habían sido papás foster o de acogida o sustituto, y esta organización también de For Kids. Entonces, cuando sentimos esa confirmación de parte de Dios, lo primero que nos dijeron es, mira, pues vayan y inician el proceso. En ningún momento es obligatorio, en cualquier momento se pueden salir. Y creo que eso son cosas que atraen y lo hablo también no solo para Foster, sino cualquier lugar donde uno pertenece, sea esta organización, sea una iglesia, sea el hecho de uno poder hacer las cosas sin obligación y por amor, le permite a uno hacer las cosas con libertad. Entonces, eh, ahí empezó un camino en donde fuimos a una orientación y en esa orientación muchas veces la meta de esa orientación es que que le digan a uno las cosas de tal manera en donde se la diga a uno para uno decir que no, porque ahí es donde Dios dice, si escuchando esto, Aún dices que sí. aún dices que sí, entonces es porque de verdad lo tienes en tu corazón. Entonces, fuimos en ese proceso, pero a veces las personas dicen, no, es que para tomar una decisión tienes que sentir paz. Y siempre, el otro día lo estábamos hablando, que decía, hay un versículo en la Biblia que dice que Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces está mal interpretada eso de pronto, en mi opinión. Ahora yo no soy un teólogo, yo no soy un, no, Pero igual. pero en lo que yo he podido alimentarme de la palabra de Dios es como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que para llegar a esa paz tienes que sobrepasar el entendimiento. Entonces, cuando nosotros llegábamos a este lugar, y esto creo que aplica una enseñanza que aplica para cuando ustedes y estamos tomando decisiones que son difíciles, porque claro, las decisiones fáciles, pues, ay, Dios me mostró que, no sé, fuera a la playa a comprar un carro. Pues, nada, es una decisión como, pero una decisión que requiere incomodarse, una decisión que requiere, no sé, mudarse de país, como lo hablamos en otros capítulos, que requiere cambiar de carrera, que requiere incomodar para traer una persona a casa vulnerable. Es una paz que tiene que sobrepasar el entendimiento. Quiere decir, cuando uno sobrepasa algo, es que hay un obstáculo en el camino. El entendimiento es un obstáculo para la paz que Dios nos quiere dar para tomar una decisión. Entonces, lo vivimos con este proceso, era que este proceso era un proceso de entendimiento, porque era de entrenamiento, era ver casos de la vida real,
era ver traumas de niños reales, era ver qué puede pasar, qué no puede pasar, y ese era un entendimiento que nosotros estábamos recibiendo para licenciarnos como padres foster. Y había una paz que Dios tenía y nos estaba dando de ir por ese camino, pero esa paz tenía que sobrepasar ese entendimiento, tenía que sobrepasar ese obstáculo. Entonces en el camino nosotros quisimos tirar la toalla Todos los varias días. veces. Varias veces quisimos tirar la toalla. Entonces, pero es esa paz que pudo sobrepasar esos obstáculos, esas montañas, paso por paso, aun cuando queríamos tirar la toalla en nuestro entendimiento, la paz de Dios nos permitía sobrepasarlo. Entonces, eso es una enseñanza importante de esto, es que en el silencio Dios te va a dar paz y esa paz va a sobrepasar el entendimiento, pero tú tienes que agarrar esa paz y sobrepasar esos obstáculos de entendimiento, de emociones, de pensamientos, de temores que tú vas a tener en el camino. Sí, es lo que tú dices de esa paz, es cuando uno al comienzo, cuando uno empieza en esto, como a escuchar la voz de Dios, uno cree lo que dices tú al comienzo, es como, es que no me da paz total, o sea, yo tengo que estar meditando y sentirme flotando para la decisión. Y lo que hemos visto y en nuestra propia experiencia, eso no es esa paz. La paz de Dios es una paz que, claro, genera paz. En el fondo tú dices, esta decisión me da paz. O sea, siento que es la decisión, pero tengo miedos, pero tengo angustia, hay temor. Porque es que si no, no seríamos humanos. O sea, la parte humana de nosotros sale a flote y es el razonamiento, los pensamientos. Me da miedo mudarme de país porque cómo voy a dejar las cosas, me da miedo dar este paso, convertirme en foster parent porque me voy a incomodar, porque qué va a pasar con esto. Es normal, es la humanidad nuestra. Pero dentro de eso, cuando uno ve, hay una paz que uno dice, sin embargo, siento que este es el camino correcto. Entonces, es poder discernir un poco más y entender, aprender a vivir esta paz de Dios donde sí va a generar paz la decisión, porque no es como voy a tomar una decisión, no, es que estoy súper inquieto, qué angustia, no, no es eso, pero es como discernir donde hay una paz, sin embargo, hay temores y hay humanidad, y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de apagar eso y decir, háblame tú. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos en ese tiempo. Decidimos mantenernos en ese camino. Yo siento que Dios fue muy claro y en cuanto a mí, lo que yo sentía que Dios me decía era, nunca me dijo vas a ayudar un bebé, dos, tres, cuatro, cinco y luego vas a adoptar uno. No, simplemente dijo, tú haces lo que yo te pido, eres esas manos y esos pies para la necesidad que hay y en el camino, el que lo necesite y el que no tenga hogar y el que no tenga unos padres a quien regresar, va a ser el que se va a quedar. Pero eso no te corresponde saberlo a ti. Eso simplemente lo voy a hacer yo en el camino. Con todo esto, nosotros decidimos creer, seguimos adelante, no, para no contar como todo el proceso de la forma, del licenciamiento y todo eso, porque es largo. ¿Tú dirías que cuando dices eso de que no te dijo cuántos niños iba a tener, simplemente que ayudaras Que me dispusiera. y te dispusiera, em, a veces uno tiene que ver como la palabra de Dios reflejada en los mensajes que tú recibes, pero en realidad tú dirías que en realidad tú recibiste el mensaje de Gálatas 6:9, ¿no? Que Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo recogeremos, cosecharemos, si no nos damos por vencidos, si no desmayamos. ¿Sí? Sí, literalmente, sí. Pues no había pensado en ese versículo. De hecho, hay muchos en los que yo siento que Dios nos habló, porque ahorita no los tengo exactos, pero cuando en medio de ese proceso y de hacerle las preguntas a Dios, nosotros muchas veces hablábamos y era como Dios, muéstranos, y pum, venía un versículo en la palabra donde nos confirmaba y en todos era como esto, ayuda a otros desinteresadamente, la verdadera religión es ayudar al huérfano y a la viuda. O sea, estos son los que tengo presentes, pero fueron demasiados, donde hicieron Sí. una lista, fueron demasiados donde Dios nos habló y era nuestra manera de pensar era, a pesar de que nos decían que no lo hiciéramos, que nos íbamos a incomodar, a pesar de que nuestra humanidad decía, uy, pero traer otro niño, y si lo tengo que regresar después, y esto, incomodarme, había algo en nosotros que decía, ¿cómo no lo voy a hacer? O sea, ¿cómo no? Si Dios nos ha dado tanto, no materialmente, o sea, no es como es que si tengo tanto, no, si Dios nos ha dado la bendición de ser esposos, o sea, hasta mi esposo, una figura paterna, una figura materna, tenemos dos niñas que aman y son súper amorosas. Tenemos una familia de todas maneras, unos papás, sus papás, mis papás, tíos. Era como, yo les he dado todo esto,
¿cómo no lo van a compartir con otros que no han tenido esa oportunidad y que no tienen un lugar a donde ir? Entonces, para nosotros era, ¿cómo no lo vamos a hacer? En ese entonces, bueno, todavía, pero nosotros estamos involucrados con una organización que se llama Altura HealthShare. Es un ministerio de salud compartida que se comparten las necesidades médicas los unos con los otros. Y en esa época estaba viajando con unas organizaciones y estábamos compartiendo un mensaje corto de lo que era como el porqué de esa organización. Y la organización tiene como el lema principal es cuidarnos unos a otros. Y me acuerdo que yo compartía el mensaje de la iglesia primitiva, de cómo operaba, y que en Hechos 2 decía que se cuidaban unos a otros, que casi que vendían las cosas que tenían con tal de que toda la iglesia estuviera bien. Y compartíamos eso que ayudar es una forma de responder una oración, es una forma de que Dios haga un milagro en la vida de alguien. Y compartíamos que hay poder en satisfacer las necesidades prácticas de las personas. Y mientras yo compartía eso, estábamos en este proceso y me acuerdo que hablé con alguien de 4Kids en ese entonces y empezábamos a hablar porque me empezó a apasionar esto de la iglesia primitiva, porque no era como, ay, religioso en el sentido de todos aquí nos creemos perfectos y estamos para recibir, sino era una iglesia de actuar, era una iglesia de dar. Y eso es lo que a nosotros nos apasiona y nos apasionaba y sigue apasionando. Y esta persona me compartía, decía, sí, es que eso es. Y decía, te voy a compartir algo. Sabían que los romanos en ese entonces era muy común que cuando nacía un niño, pues el bebé lo dejaban en la plaza principal tirado, ahí, en la plaza principal. Y decía, adivina quién eran los que recogían esos niños y los cuidaban. Decía, la iglesia primitiva. Y cuando me dice eso, yo hablando de esta iglesia de hechos, yo hablando de cuidarnos unos a otros y en medio de todo ese proceso de licenciar que llegó el momento que dije, yo, yo para qué voy a orar por esto. Hay cosas que uno ora cuando uno no sabe, pero cuando es tan claro la visión de Dios para la iglesia, cuando es tan claro el cuidarnos unos a otros, cuando es tan claro que la verdadera religión es cuidar al huérfano y a la viuda, uno dice, uno empezaba a orar y era como el Espíritu Santo diciendo, ¿para qué oras? No hay necesidad de orar, está claro en la palabra lo que se está hablando. Y llegábamos a un momento donde dijimos, no, ¿cuál es la necesidad de orar? Estamos en este camino, si queremos y somos apasionados por la verdadera iglesia como Dios la había diseñado, la novia de Jesús, el cuerpo de Cristo como lo había diseñado, pues, ¿cómo no poner nuestras manos y nuestros pies a servir en esto? Sí, es como si uno estuviera en la calle y ve una persona ahí que se cayó o lo que decían, o un bebé o un animalito. Voy a orar a ver si lo tengo que ayudar. ¿Será que Dios, será que yo lo ayudo? Claro, hay cosas que lo que dice mi esposo es como a eso fuimos llamados, ¿no? Y a nosotros personalmente, a nosotros nos apasiona ayudar. O sea, es una de las cosas que para nosotros es como tú no puedes estar hablando y hablar de un Dios, hablar de Jesús cuando tú no estás demostrándolo con hechos, en el sentido de yo puedo decir, ay, sí, yo creo en Dios, pero esa persona tiene sed, ¿qué voy a hacer? Creo en Dios y sé que Dios a ti te bendice, pero con lo que tengo te doy. Entonces, para nosotros ha sido una manera de pensar y algo que Dios nos puso como familia, que era, serán, serán bendecidos al ser generosos. O sea, Dios nos va a Ujú. bendecir cuando seamos generosos con otros. No, serán, cuando sean generosos, van a ser bendecidos. Es como, no, es viceversa y es lo que hemos venido haciendo y para nosotros es como, no tenemos mucho y no podemos decir es que, porque a veces hay personas que me han preguntado, no, pero es que yo no tengo mucho y también puedo ayudar, puedo recibir un niño en mi casa. Miren, yo creo que uno siempre tiene que dar, siempre tiene para que darle a otro. Yo siempre pienso en que si tú tienes 2 camisetas, puedes dar una, no necesitas tener 100. Y de hecho, hablando ahorita del mensaje que yo compartía cuando estaba ahí, hablábamos de que dar
era un ministerio y a veces la gente piensa que dar es simplemente dinero, pero dar es que tienes todo lo que necesitas para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces dar es tiempo, dar es espacio, dar es palabras, dar, sí, son Dar recursos es unos también. brazos, dar de comer, o sea, cosas que no necesariamente es dinero. Exacto, entonces, y me impactaba porque decía que en 2 Corintios 9 habla de este ministerio de dar. Entonces habla de que Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios, no a nosotros. Lo importante de tener un corazón dispuesto para esto, en donde la gloria no es para uno, no están dando para que le digan gracias a uno, sino que le den gracias a Dios. Y, y dicen, entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a ti, no, Adiós. a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso, maravilloso que no se puede describir con palabras. Entonces, aquí está hablando de que esto es un don, de que uno lo hace para que las personas le den gracias y la gloria a Dios, que es Dios literalmente, siendo ese dador de provisión, de paz, de amor, de brazos. Y ellos al darle gracias a Dios, la recompensa para uno es que son tan agradecidos con Dios que oran por ti. Y esa oración es la que produce más generosidad, más recursos y es lo que nos permite ser más generosos y es lo que dice mi esposa cuando nosotros tenemos, de hecho, por ahí, no sé dónde está, pero dice que si aunque este mundo nos diga que seremos más generosos cuando seremos, No, que seremos bendecidos no, por eso, así, sí, cuando seamos generosos, sí. sí. El mundo nos dice que seremos más generosos cuando seamos más bendecidos, ¿sí? Es decir, podamos dar más cuando recibamos más. Pero Dios nos dice, serán más bendecidos cuando sean más generosos. Es decir, el acto de dar, el acto de incomodarse precede el acto de recibir para hacerlo. Entre más das, entre más actúas y abres tus manos para otros, entonces más Dios empieza a traer recursos, tiempo, lo que sea, para darle aún más a otros y se vuelve no solo un don, sino un ministerio. Y así cuando lo empezamos a ver de esa manera, dijimos, ok, no, digamos que la cuidada del niño, sí, uno le cambia pañales, pero no, esto es un don y esto es un ministerio y este es un llamado de Dios para su iglesia. Y cuando digo su iglesia no digo los edificios y la gente, sino porque la iglesia somos nosotros, para sus seguidores, para sus hijos, ¿no? Entonces, eso es lo poderoso que empezamos a ver de todo este proceso. Exacto, entonces digamos que de ese tema de dar podríamos también hacer un solo tema porque tenemos muchas historias en las que nosotros hemos dado y Dios ha sido espectacular, pero para seguir como en lo de Foster y seguirlo llevando hacia lo de Foster para que ustedes puedan conocer un poquito más, es que después de eso nosotros finalmente aceptamos ser Foster Friends, nos licenciaron y a partir de ahí ha sido un camino de escuchar la voz de Dios en el silencio para no equivocarnos en la decisión. Porque a partir de ahí, desde la primera vez y desde el primer placement y desde la primera llamada, aunque lo que decimos, hay cosas a las que no hay necesidad de orar. Alguien se acaba de caer en el suelo, yo no, ay, ¿será que lo ayudo? Lo ayudo. Pero también cuando nos hacen una llamada en este tema de Foster, se puede decir sí, pero también se puede decir no. Ujú. Esto es porque
Obviamente ustedes cuando se licencian, ustedes ponen un rango de edad que ustedes sientan que se acomode a su familia, porque el rango de edad puede ser de 0 a 17 años, pero cada familia está compuesta de una manera diferente y como van a estar ayudando temporalmente, es como, ok, ¿qué se acomoda más a mi familia para poder ayudar de la mejor manera? Entonces, en el caso nuestro que tenemos 3 perros y tenemos 2 niñas de 4 años, era bueno, por la edad de nuestras hijas, alguien que sea menor a nuestras hijas, que ellas puedan ayudar y se sientan como empoderadas a ayudar, que no sea de pronto un niño más grande que viene con ciertas cosas, digamos que traumas, momentos difíciles, que de pronto vaya a querer influir en nuestras hijas que aún son muy influenciables, sino todo lo contrario, y bueno, muchos aspectos que uno toma en cuenta. Entonces, en el momento de la llamada, tú puedes decir sí o no, y nosotros lo que siempre hacíamos y hemos hecho y seguimos haciendo es, danos unos minutos, vamos a orar antes de responder, y eso hicimos desde el primer momento en que nos llamaron. Y ahí era cuando nosotros sentíamos como esa dirección de Dios, porque no era como listo, entonces ya Dios nos dijo que Foster y ahora la loca hagamos todo, sino es, ok, paso a paso nos están llamando. Tú sientes, Dios, que este es el caso que debemos recibir, donde de verdad el niño va a recibir todo lo que necesita y nosotros podemos bendecirlo, o este no es el caso. Hay filtros prácticos y hay filtros espirituales. Exacto. Y cuando digo filtros no es como descalificar o nada de eso, sino que simplemente la idea de foster care es que sí, tu casa se sacude, pero la idea es que se sacude y no se caiga. Em, entonces, hay filtros prácticos que son, por ejemplo, hemos tenido casos donde dicen, sí, mira, hay un niño que necesita un hogar, pero es agresivo con los animales. Pues claro, yo tengo 3 perros, yo no quiero que el niño, claro, es agresivo por sus traumas, no es por ninguna cuestión de él, pero pues los perritos también Son parte de la familia. No, y reaccionan ahí el lugar ideal es una casa, que es lo que nosotros pensamos y oramos para ese caso puntual que nos llamaron, es un lugar ideal, es una casa sin perritos. Es ideal para que eso no le genere a la niña o al niño como que un trigger y sea peor. Entonces, en eso es, ahí es donde nosotros fuimos paso a paso buscando la voz de Dios. En nuestro caso puntual, sabemos que el primer placement que recibimos, que fue un bebé, fue literalmente puesto por Dios, escogido por Dios, porque antes de eso nos habían hecho ya otra llamada, que habíamos dicho que sí y finalmente no se dio. Después de eso, otra llamada como cercana a eso, que no funcionó, y cuando este bebé llegó, eh, yo no sé si lo conté en el pasado, creo que no, pero algo puntual fue la noche anterior de que el bebé llegara. Yo sentí que Dios me despertó a medianoche, o cuando yo digo Dios sentí que Dios me despertó, simplemente es no pude dormir más y me sentí inquieta como a buscar a Dios. Empecé a orar a esa hora y cuando yo oré, yo sentí que Dios de alguna manera me ponía en el corazón como empieza a orar por ese bebé que va a venir o ese niño o lo que sea. Ora que esté bien y que yo lo cuide. Yo empecé a orar y como guárdalo, bueno, cuídalo. Y al otro día cuando nos despertamos, yo recuerdo que como 7, 8 de la mañana estábamos desayunando y a mi esposo le entró una llamada. Era de la organización con la que estamos, que, For Kids, y le dijeron que había un bebé que la noche anterior, a medianoche, había entrado al shelter, al refugio. Entonces, para mí eso fue algo muy como puntual porque yo sentí que era Dios como alineando las cosas y diciendo, tú buscaste mi dirección, yo te estoy llevando a orar por este niño y ahora este es el que ustedes tienen que recibir. Entonces mi esposo y yo compartimos la información, creo que devolvimos la llamada diciendo que sí. Sí, pues digamos, Nos tomamos en unos ese minutos momento nos tomamos unos minutos para orar. para orar. Y yo creo que para este episodio deberíamos, me gustaría, yo creo que vamos a partir este episodio en dos y Sí, porque ya se está yendo, ya se está yendo muy largo, ya tenemos que terminarlo. vamos a terminar con este tema de cómo en el silencio de Dios nos mostró que ya hicimos el proceso y que recibiéramos ese primero. Y después yo creo que en el siguiente capítulo es como, bueno, en el silencio, cómo tuvimos que manejar o digamos que experimentar todo este tema de un placement. Pero eh, cuando tuvimos esa llamada, nosotros dijimos, bueno, vamos a orar y ya les avisamos. Y en ese momento fue uno de los momentos donde empezamos a orar, pero es como si nos hubiera casi que interrumpido. Y me acuerdo que nos miramos y dijimos, ¿para qué estamos orando? Si está tan claro la misión que Dios nos dio, el llamado que Dios nos dio,
aquí está la oración, sí y amén. Es como aquí esta camiseta, say yes. Y en ese momento llamamos y dijimos, ¿qué hay que hacer? Estamos listos. Ahora, con una paz que tenía que sobrepasar el entendimiento. Y creo que el mensaje de este episodio es: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento requiere sobrepasar entendimiento. Entonces requiere sobrepasar temores, requiere sobrepasar obstáculos y no rendirse en que esa paz llegue y sobrepase ese entendimiento, y probablemente lo tiene que sobrepasar varias veces en el camino. No es como lo sobrepasé y ya estoy flotando. No, la paz que sobrepasa todo entendimiento tiene que estar sobrepasando ese entendimiento todos los días, porque si no nos vamos a quedar en el camino. Y no dejar que los razonamientos y los temores inunden la paz, porque va a ser una paz que se va a sentir a pesar del temor. Es una paz que uno siente, pero a pesar de eso está el razonamiento, el temor y lo que dice mi esposo como todo el tiempo. No es una vez, sino, y después le entra a uno un pensamiento y si hago esto, entonces va a pasar esto, y entonces es como no dejar que eso, lo que dices tú, como que lo inunde, y dejar que esa paz sea la que sobrepase eso, pero a la vez entender que esa paz no va a venir con una aureola acá flotando, tengo paz, hagámoslo todo, van a entrar los pensamientos. Entonces aprender a discernirlo y aprender a saber, ok, siento paz, pero esta paz, ¿cómo así? O sea, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, también se siente en momentos de temor, angustia. Somos humanos y esa es nuestra humanidad. Entonces es no dejar que eso sobrepase Entonces esa paz. nos montamos al carro en camino a recoger nuestro primer placement. Y ahí lo voy a parar. Y ahí vamos a pararlo. Esta es la parte 1. Y en el siguiente capítulo vamos a ir desde ese camino en el carro hasta lo que fue como lo que Dios nos mostró en toda esa experiencia de Foster. Entonces yo sé que los dejé ahí como en inglés se dice el cliffhanger de nos montamos en el carro y pero no podemos alargarlo más. Pero no puedo alargarlo más. Entonces, quédense para el siguiente capítulo porque va a estar interesante, va a a salvamos Los Kleenex para el siguiente. Para ese Listo. capítulo. Entonces, ya nos vemos en otro capítulo de En el Silencio Podcast. Chao.